Bueno, buen día a todos y todas en este inicio tan particular que tenemos este año del taller ABB. Un poco todos habrán recibido nuestro cronograma. Vamos a hacer en esta clase lo que hacemos todos los años, la presentación de nuestra propuesta pedagógica y de lo que pensamos en relación a la enseñanza y contarles también lo que vamos a desarrollar este año y este cuatrimestre tan particular, que es un cuatrimestre virtual. Hoy pensaba en este inicio, digo tan particular, porque estamos a 18 de junio, unos meses más tarde del inicio habitual en FADU, y hoy nos tocó un día de lluvia. Y dicen que empezar algo con un día de lluvia es un buen augurio, así que espero que así lo sea. Y recordaba esta frase que siempre digo los primeros días de clase, comenzando con un preludio, que como siempre digo para aquellos que nos conocen o que no nos conocen, el preludio es el inicio de una pieza musical y es un poco lo que da el tono anímico de esa pieza. Y quería recordarlo a Louis Kahn, que es un arquitecto, que es uno de nuestros referentes del taller, del cual estudiamos sus obras, y sobre todo en el segundo cuatrimestre, iniciamos ese segundo cuatrimestre con una clase teórica dedicada a su forma de proyectar, a su método de diseño, y vemos también algunas de sus obras. Y Louis Kahn, que era un arquitecto que además de ser un gran arquitecto y haber hecho una de las obras de arquitectura tal vez más importantes de la segunda mitad del siglo XX, uno podría decir que de las 5 grandes obras de arquitectura del siglo XX, una seguramente es de Louis Kahn. También se dedicaba a la enseñanza y escribía muy bien. Y en uno de sus textos dice esto, en relación al tema del inicio. Amo los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que es el inicio lo que garantiza la prosecución. Si este no tiene lugar, nada siquiera podría existir. Kahn pensaba que el inicio de todo proceso de aprendizaje y de todo proceso proyectual era el punto más importante de ese proceso. De alguna manera, en toda inauguración hay un germen de algo que está por venir y que de alguna manera, transitando en ese proceso, eso va develándose, va aconteciendo. Por eso son tan importantes los inicios y por eso es tan importante este inicio en particular en este año tan particular de la pandemia. Y quiero seguir con un segundo preludio, en este caso de Gaston Breyer, un arquitecto que fue profesor de la Facultad de Arquitectura hace muchos años. Yo tuve la suerte de escucharlo en varias clases cuando yo era un estudiante como ustedes, hace ya unos cuantos años. Era un gran profesor de la Facultad del área de visión, hoy sería de morfología, y él decía algo que también está en relación con esto que decía Kahn, y que se los voy a leer. Dice, el punto de partida número 1 es el que supone la arquitectura como una posible vía de acceso al mundo y su realidad. Entonces la arquitectura no es la solución de un problema técnico, sino el planteo de una posibilidad antropológica. Cuando Breyer está planteando eso, de alguna manera en concordancia con lo que decía Kahn y que acabo de leer, básicamente nos está planteando de que la arquitectura es algo más que la solución técnica a un problema concreto que nos planteen, sino que en realidad la arquitectura, en una dimensión, si se quiere, más trascendental, es una vía de acceso al mundo, a la realidad. Y en tal sentido, trascendiendo esa cuestión técnica, es el planteo de una posibilidad antropológica, es decir, es el planteo de algo que nos define a nosotros como hombres. Y continuando con la cita, Breyer dice, la arquitectura
no pretende ser básicamente la herramienta para la solución de un tema técnico profesional, la vivienda, por ejemplo, al revés. Por debajo y fundando la arquitectura, plantea la casa del hombre no como necesidad de solución, sino como una posibilidad de experiencia. Y con esto se mide la distancia que va de un producto que se consume a un contenido que se vive. En esta segunda parte de la cita, Breyer termina de redondear el concepto que venimos trabajando. Es decir, la arquitectura no es simplemente la solución a un problema técnico, la arquitectura como una dimensión humana hace que, fundamentalmente, toda obra de arquitectura sea, antes que nada, la posibilidad de una experiencia de los hombres, y no, como lamentablemente muchas veces sucede últimamente, la arquitectura como un producto que se consume, ¿no? Como un desarrollo inmobiliario, diríamos hoy, en los tiempos que corren. Y yendo a un lado un poco más radical aún, y que me parece que tiene muchas resonancias, esto no lo digo por este año en particular, esta cita la vengo trayendo desde hace ya unos años, Asger Jorn, que es un artista muy famoso del grupo Cobra, un artista de posguerra que además formó parte del movimiento situacionista y que trabajó en relación con Le Corbusier, dijo: funcionalismo es un diseño objetivo para gente sin deseos. Esto es, para gente que está muerta. Y me parece que esta cita hoy cobra una relevancia muy particular. Fue dicha esta frase por Asger Jorn en los años 50 del siglo XX, o sea, hace más de 70 años, en pleno auge justamente de esa arquitectura funcionalista. Y hoy en día, en que estamos viviendo la experiencia de un mundo que ha dejado de funcionar en los términos en que lo conocíamos o que lo conocemos, y que seguramente después de esta pandemia, y discúlpenme, pero me parece que es importante que todo el curso esté atravesado por este momento que estamos viviendo juntos, nos permita pensar justamente en estas cuestiones, ¿no? El mundo funcionaba. El mundo de la arquitectura se basaba y se basa en este funcionamiento. Y en realidad, lo que ha cesado de alguna manera es justamente que las cosas han dejado de funcionar como funcionaban. Y no por eso hemos cesado de estar, y no por eso, de alguna forma también podríamos decir, no ha cesado la arquitectura. Entonces, nos parece, y siempre lo hemos dicho en el taller, que pensar la arquitectura en términos que trasciendan su función, que trasciendan su cualidad de objeto de consumo, para ser justamente una experiencia que se implique con la existencia del hombre, en lo que tiene el hombre de más sustancial, que no es simplemente funcionar, me parece que es muy importante de pensar en estos tiempos y en este curso. Y como les decía al principio, esta primera clase siempre la dedico a contarles cuál es nuestra propuesta, porque es muy importante entender, más allá de la gran diversidad de oferta académica que tiene nuestra facultad en relación a la materia arquitectura, es interesante saber y conocer que cada uno de los talleres que conformamos la FADU tiene un modo particular, y creo que esa es una de las grandes virtudes de nuestra facultad, esa diversidad de miradas. Y nosotros tenemos nuestra mirada respecto de la arquitectura y cómo nos posicionamos en relación a la arquitectura y a su enseñanza. Es por eso que me parece que es muy importante en esta primer clase contarles a los que nos conocen y a los nuevos que se suman este año cuál es esa propuesta, qué pensamos nosotros en relación al tema de la arquitectura. Y es por eso que acá pongo este listado, que básicamente son una serie de puntos que voy a desarrollar en esta clase, que son los puntos que de alguna forma estructuran nuestro modo de pensar la enseñanza de la arquitectura y la arquitectura en particular. Esos puntos tienen que ver esencialmente con uno, que es el que comienza, que es el sentido, que es el problema del sentido, y nos vamos a preguntar qué es el sentido en relación a la arquitectura, en relación a la enseñanza,
en relación a la creación de forma arquitectónica. ¿Cómo incide esto en el problema de la mirada? Nosotros creemos que un arquitecto otra vez, frente a un problema técnico específico que se le plantee, mira, y justamente esa es parte de la solución, la realidad desde un determinado lugar particular. Y en esto juega muchas veces, más que una búsqueda particular, un encuentro. Vamos a hablar del problema del encuentro versus la búsqueda. Y cómo en ello incide, por ejemplo, en estos procesos de encuentro, y es relevante en estos procesos de encuentro el tema del juego. Y obviamente estamos hablando del proceso o de los procesos de diseño. Esta materia, siempre cuento que todos los años nos escriben a la casilla del taller preguntando, bueno, ¿cuál va a ser los temas que vamos a desarrollar en los distintos niveles? Dicho en otros términos, ¿cuáles son las funciones o los listados funcionales programáticos que vamos a desarrollar en los distintos niveles? Y si bien eso es importante porque forma parte de esa respuesta profesional técnica que cada uno busca, a nosotros nos interesa sobremanera tener una mirada crítica sobre el proceso, es decir, cómo llegamos a hacer lo que llegamos a hacer. Y nos parece que hacerse ese tipo de preguntas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje es tanto o más importante que resolver tal o cual programa. Y en ese sentido hay una serie de dimensiones, como lo dice Charles Moore, que tiene la arquitectura a la cual nosotros prestamos particular atención. Algunas de estas dimensiones han sido olvidadas en pos de otras, y una de las dimensiones fundamentales es el problema de la escala y del tiempo, ambas íntimamente relacionadas, como voy a explicar. Y por supuesto, ninguna de estas cosas está exenta de algo que es sustancial frente a esta cultura globalizada en la cual nos estamos moviendo en el día de hoy. Cultura globalizada que, sin echarle la culpa de nada, pero de alguna forma la pandemia también es una expresión de esa cultura globalizada y se ha expandido rápidamente desde China hasta los confines de la Argentina en poco menos de un mes, justamente porque estamos viviendo una cultura de la inmediatez. Entonces, pensar en los problemas de la cultura, en qué relación tiene la cultura con la arquitectura, para nosotros es sustancial. Y por eso es sustancial el lugar en donde estamos, desde donde partimos, desde donde diseñamos, el territorio que nos contiene, la ciudad que nos aloja, la naturaleza que subyace en todo esto. Y para terminar de contarles nuestra propuesta, es insoslayable que entre a jugar el pensamiento. No la filosofía. Yo creo que hoy en día la filosofía está gastada. Lo que no está gastado es el pensamiento, es pensar. Nos interesa eso, pensar. Y dentro justamente de estas cuestiones que tienen que ver con el pensar, hay algo que también ha sido olvidado, que es el pensamiento poético, la poiesis, ¿no? Que casi como lo indica esta palabra de origen griego, es un acontecer, algo que deviene, algo dinámico, y que se relaciona también para los griegos, como lo vamos a ver, con la tecné, con la técnica. Es decir, un pensar poético o un pensar poético es un pensar técnico en un sentido dinámico. Y en todo esto, va a ser muy importante en este curso también, como lo hacemos todos los años, pensar y ver cómo juega en ello la razón, porque vamos a ver que, como lo digo al final, razón y pensar no son términos equivalentes. Por último, les voy a hablar del tema del viaje, que este año en particular, y por las condiciones de la pandemia, vamos a reformular, y lo hemos reformulado de otra manera, ya lo van a ver. Y finalmente les voy a mostrar algunos trabajos de arquitectura, sobre todo este año, cambiando un poco la dinámica de lo que veníamos haciendo todos los años, que en la primera clase mostrábamos trabajos del año anterior. Este año pensé que por las características tan particulares que estamos transitando, lo interesante va a ser mostrarles a todos, sobre todo los que hicieron el curso de acompañamiento y los que no,
trabajos hechos en el taller durante este tiempo tan particular de la pandemia. Es decir, vamos a ver trabajos del taller hechos en este modo virtual, un poco también para darles entusiasmo que nosotros también nos hemos contagiado en este tiempo, frente al desánimo inicial de no haber podido ir a la facultad, y ver que sí se puede trabajar de esta manera, sí se puede, de alguna forma, desarrollar trabajos de arquitectura, desarrollar un proceso proyectual, pensar en arquitectura en estos tiempos que corren. Y voy a comenzar con una cita de un pensador muy importante. Digo pensador y no filósofo. Martin Heidegger. Martin Heidegger, para aquellos que no lo conocen, y vamos a trabajar con algunos textos de él en el taller, es el más importante pensador que existió en el siglo XX y me atrevería a decir que en lo que va del siglo XXI no hay nadie que haya pensado con la profundidad que pensó Heidegger en estos tiempos. Y a mediados de los años 50, recluido en su cabaña de la Selva Negra, hemos hablado en el curso de acompañamiento cuando Atilio dio la clase de rincones de esa cabaña, en la cual Heidegger vivió los últimos años de su vida escribiendo sus maravillosos libros. En esa cabaña, y pensando en el tiempo que a él le tocó, que también fue un tiempo complejo, pensemos que él escribió gran parte de todos estos libros en una Alemania devastada después de la Segunda Guerra Mundial, recluido en esa cabaña en el medio del bosque, y dijo allí, en uno de sus textos, dice, en la época de la acabada carencia de sentido, llega a su cumplimiento la esencia de la época moderna. Aún estamos transitando la época moderna, en términos históricos y de pensamiento. Época que, de acuerdo a donde cada uno quiera poner su inicio, podríamos decir, para tener un punto en común, que arranca con el Renacimiento italiano, que arranca en un momento de la historia de Occidente, porque estamos hablando de la cultura de Occidente en la cual nosotros estamos insertos. El hombre se coloca en el centro del mundo, y de esto vamos a hablar más adelante en la charla en que hablo del urbanismo moderno y europeo, con ese dibujo de Leonardo que coloca con su hombre vitruviano al hombre en el centro de una circunferencia. Ahí se inicia la modernidad, cuando se reemplaza justamente a ese hombre débil del medioevo, que en realidad era atravesado por fuerzas trascendentes, e incluso, fíjense, ¿no?, la palabra medieval y la palabra renacimiento. Medieval es una palabra devaluada, renacimiento es que renace algo, y lo que renace es ese hombre en el centro del mundo. Bueno, Heidegger ya veía hace 70 años atrás que esa época que se inaugura allí en Occidente, a partir del año 1500 de nuestra era, está llegando a su cumplimiento. Y está llegando a su cumplimiento, decía Heidegger, porque él veía que había una serie de señales muy claras en relación a que esta época moderna carece en lo esencial de sentido. Y ese acabamiento del sentido es lo que caracteriza justamente al cumplimiento de la esencia de esta época. Y ahondemos un poco más en el tema del sentido. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con estudiar arquitectura? Y es una pregunta válida que querremos y esperamos poder responder a lo largo de toda esta cursada. Claudio Caveri es otro de nuestros referentes. Tuve la suerte de poder estar muy cerca de él los últimos años de su vida, editando sus libros y participando de muchas de sus actividades y de sus obras en aquel entonces. Y él me enseñó que básicamente el problema esencial de la arquitectura, y él lo pensaba desde acá, desde la Argentina, desde nuestro lugar, él vivía en Moreno, en la comunidad Tierra, en un barrio de la periferia, de la frontera del conurbano, en el barrio Trujuy. Y en ese lugar, en el mundo de Caveri, él decía esto. Esto lo dijo en un reportaje que le hice hace ya unos cuantos años y que salió publicado en la revista Suma. Dice, la arquitectura siempre tiene un sentido simbólico.
Y esto no escapa ni la posmodernidad, ni su simulación y simulacro, ni sus sueños de cartón pintado, ni sus transversales deconstructivas y su retórica estructural, que penetran con sus sentidos y significados no solo la arquitectura, sino la educación y la política. Él justamente le daba una importancia esencial al problema de lo que él llamaba el sentido simbólico. Y él decía que este sentido no solo atañe a la arquitectura, sino que también está íntimamente relacionado con la educación, que es a lo que nos dedicamos nosotros, la educación de la arquitectura, y también a la política. De alguna forma, cuando uno educa, cuando uno enseña algo, lo hace desde una posición. Esto es insoslayable. Y es por eso que nos parece importante en el primer día de clases señalar cuál es nuestra posición, desde qué lugar estamos enseñando y mirando la arquitectura que queremos transmitir a ustedes. Pero volviendo al problema del sentido, él decía que el sentido es simbólico. Yo no sé si ustedes saben lo que la palabra símbolo significa. La palabra símbolo viene de una antigua voz, que es simbolón, que era a lo que se refería en la antigüedad a la moneda. Imagínense una tablilla circular de barro, antes de que existiera la moneda, y justamente en esas primeras transacciones, cuando aún todavía existía el trueque, justamente una persona comerciaba con otra o intercambiaba productos con otra, y a modo de pago, una vez que se suplantó esta idea del trueque, se inventó una tablilla circular de barro que se partía a la mitad. Esa tablilla se llamaba simbolón. ¿Y qué significaba esa tablilla? Bueno, significaba esa mitad que yo se la daba a la otra persona a la cual le compraba algún producto, que yo tenía una deuda con esa persona, que yo le debía algo a esa persona. ¿Y cómo constatar justamente que esa era mi deuda y no la de otro? Bueno, justamente porque esa tablilla que se partía a la mitad manualmente, solo y solamente encajaba con la otra mitad que me pertenecía. Es decir, no podía simularse una deuda con otro si no encajaban estas dos partes. Es por eso que de ahí deriva la palabra símbolo, que significa literalmente la mitad ausente. Es decir, el símbolo es algo que está, pero que de alguna manera remite a algo que está ausente en algún sentido. Y esto hace que la arquitectura se transforme, si la arquitectura es, como dice Caveri, y tiene un sentido simbólico, se transforma en algo muy interesante, porque de alguna forma, si la arquitectura debe recuperar ese sentido simbólico, como nos dice Caveri, la arquitectura debe recuperar esa mitad ausente. Y es muy difícil en este mundo de presencias inmediatas, de experiencias instantáneas, en donde de alguna manera todo tiene que estar presente frente a nuestra vista para transformarse en un objeto de nuestro consumo inmediato que ahora se puede dar a través del clic de una computadora. Es muy difícil, digo, trabajar con lo que no está, trabajar con lo ausente. Y justamente esa dimensión ausente es la dimensión trascendente que, según Caveri, tiene la arquitectura. Y sigamos ahondando un poco más en el problema del sentido. ¿Qué es el sentido? Se pregunta otro pensador francés, Jean-Luc Nancy, que escribió un libro muy recomendable que se llama El sentido del mundo. En ese libro dice, el sentido no es nada en sí. Siempre acontece en otra cosa y acontece haciendo acontecer, en este caso, otra cosa como sentido. Y acontece cuando la cosa aparece expuesta, o sea, aparece ahí. Así el sentido es presencia. Esto que parece un trabalenguas se explica fácilmente con esta serie de imágenes. Pensemos en una obra de arquitectura muy remota del pasado, como la que estamos viendo en la pantalla abajo. Son las ruinas de un templo griego primitivo.
el templo de Selinunte. Un templo del cual solamente nos quedan un montón de piedras acumuladas y algunas columnas en pie con algún arquitrabe. El sentido original de esta obra lo podemos inferir porque ninguno de nosotros ha vivido cuando esta obra se construyó, ni conoce a ciencia cierta y cabalmente por qué este templo se construyó y en honor a qué dioses y cuál era el verdadero sentido de celebración que determinó su existencia. Es más, hay teorías que dicen que los templos estaban pintados en múltiples colores y hoy en día esos colores han desaparecido. Pero las ruinas del templo siguen estando allí, son una presencia. Y como dice Nancy, una presencia da sentido porque hace acontecer el sentido. Básicamente, esta presencia que está allí hace más de 2500 años ha inspirado a los romanos. Arriba, a la derecha de vuestras pantallas, ven una imagen del Coliseo romano, una ruina romana del Imperio Romano, muy posterior al templo de Selinunte, que sigue estando allí y que claramente en este nuevo edificio que los romanos utilizaban como parte de sus celebraciones imperiales, el Coliseo, el lenguaje de ese edificio, sus órdenes que vemos ahí superpuestos, nacen, vienen, llegan a nosotros desde Selinunte. Es decir, los arquitectos romanos que construyen el Coliseo conocían la presencia de estas ruinas griegas, se inspiran en esas ruinas griegas, las resignifican y construyen el Coliseo. Y muchos años más tarde, ya estamos hablando del 1700, los arquitectos de la Ilustración, en la imagen que tienen en vuestra pantalla en la parte superior izquierda, construyen palacios en Francia como el Louvre. Y vuelven a utilizar el mismo léxico de columnas, el mismo lenguaje, reinterpretado de otra manera, el mismo lenguaje de los templos griegos, en este caso, en un palacio para la Francia imperial o para la Francia republicana que recién nacía. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente la creación de arquitectura, y esto es interesante, la creación de forma arquitectónica, que es lo que nos importa y nos implica, nunca nace de una hoja en blanco. Nunca acontece desde la nada misma, sino que nace desde una presencia, a veces medio oculta, a veces en ruina, presencia que es de alguna forma dadora de sentido, y esa dación, ese darse a ser interpretado, en sucesivas resignificaciones se transforma en obra. Es más, uno podría decir que la cultura arquitectónica es este proceso de movimiento que se da desde el sentido a la significación. Significación que, en términos más precisos, significa cuando a algo que no tiene nombre le damos un nombre. Cuando al simbolón le ponemos el nombre de la moneda, deja de ser un símbolo, esa mitad ausente, para transformarse en una cosa concreta. Esa es la diferencia entre el símbolo, cuya mitad está ausente, y el significado, que es la presencia misma con la cual estamos trabajando. Y como dice Caveri, la enseñanza se implica con el sentido, entendido como cultura arquitectónica que acontece y deviene desde la ruina, y también como proceso de aprendizaje. Para nosotros, el aprendizaje, y en estos tiempos de pandemia, en donde lo que nos rodea es una enorme incertidumbre por saber qué es lo que va a acontecer, no vemos lo que va a acontecer tal vez mañana, el verdadero aprendizaje es para nosotros una excedencia. Es aquello que nos excede. Es decir, si nosotros iniciamos un curso, supongamos este curso, y ya suponemos que sabemos todo lo que vamos a aprender, la pregunta es, ¿para qué lo hacemos? En realidad, el verdadero desafío de la enseñanza para nosotros es aprender esta excedencia. Y el comprender del alumno, como digo acá, es comprender aquello que lo excede. Y eso es el verdadero aprendizaje, el aprendizaje de ese desnivel.
siempre uso una imagen que es la de los vasos comunicantes. Imagínense que los profesores sepan lo mismo que los estudiantes. Estaríamos todos en el mismo nivel. No habría diferencias y por lo tanto tampoco habría verdadero aprendizaje. Solo se da el aprendizaje cuando se da un desnivel, cuando alguien me dice algo que no entiendo del todo, que no comprendo cabalmente, y me exige en esa no comprensión acercarme de alguna manera a él. De eso se trata para nosotros el aprendizaje. ¿Y por qué decimos, como dice Caveri, que esto tiene que ver con el sentido? Porque eso que nos excede es simbólico, no está ausente. De alguna manera inferimos su presencia, pero tenemos que construirlo, tenemos que presentificarlo, tenemos que convocarlo. Y esa convocación, que está relacionada con la palabra vocación y voz, es la creación misma. Lo que nos convoca, lo que nos da voz, es la creación de forma arquitectónica. Como dice Jorge Silvetti, un gran arquitecto argentino que da clases hace muchos años en Estados Unidos y desarrolló junto con su socio Machado una obra muy interesante en la costa este de Estados Unidos. Él decía esto que suscribimos en el taller: la creación de forma arquitectónica es nuestro rol central como arquitectos y educadores de la arquitectura. Nosotros creemos que no debemos renunciar a este rol central. Rol que, lamentablemente, en esta época, en donde asistimos a una acabada carencia de sentido, como dice Heidegger, hemos renunciado también los arquitectos a la creación de forma. Y para nosotros la creación de forma acontece de múltiples maneras. En la parte superior derecha de vuestra imagen vemos algo que expliqué en el seminario sobre vivienda, que es el proceso de la Casa Goldenberg de Cannes, en donde vemos como un arquitecto a través de una serie de diagramas o ideogramas va justamente diseñando una casa a partir de la tipología de un patio, y esa es una forma de creación de arquitectura que ya la vamos a ver específicamente en Cannes. Pero a la izquierda de esa imagen aparece un ideograma chino, que en realidad es una imagen de un arquitecto contemporáneo como Rem Koolhaas, que dice, cuando diseña una ciudad en las afueras de París, Melun Senart, la arquitectura también se puede diseñar a partir de un ideograma chino, justamente poniendo en cuestión esta idea del diagrama disciplinar que de alguna forma nos propone Kant. Y también la arquitectura nos puede ser inspirada por una obra de arte. En este caso, la imagen que está más a la izquierda aún es una pintura de Magritte, un pintor surrealista del cual vamos a hablar en las próximas clases cuando hablemos de surrealismo y arquitectura, y que ha inspirado a muchos autores. Y en realidad, la arquitectura y los procesos de creación pueden acontecer de múltiples maneras en procesos que a nosotros particularmente reivindicamos justamente en su no linealidad. No hay relación de causa-efecto directa. Nos interesan esos procesos en donde uno tiene muchas veces que dar vuelta, un poco como la situación que estamos atravesando, en donde justamente cuando uno da vueltas, no ve al fin el objetivo, el proyecto, sino que no sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Es ese sentido simbólico de la arquitectura que nos interesa de alguna forma cultivar en los procesos creativos. Y para eso es muy importante aprender a mirar. Siempre digo que la mirada que nosotros los arquitectos tenemos es una mirada que debe cultivarse en la facultad de múltiples maneras, no solamente en los talleres de proyecto. Debemos cultivar la mirada en cada una de las materias e incluso fuera de la facultad. Nos vamos educando en nuestro ojo, en la forma de apreciar lo que nos rodea a través del arte, del cine, de la literatura, de ver los paisajes, de ver una escultura, de ver un lugar, de ver un edificio histórico, etcétera, etcétera. Hay un mito, y en esto vamos a hablar la próxima clase teórica que dé justamente, es una clase que hace años que no doy, pero me parece que este año va a estar más presente que nunca. La clase la
titulé Mito, Razón y Arquitectura, porque justamente así como la razón en esta época moderna está llegando, como dice Heidegger, a su fin, ha desplazado justamente al mito. Justamente el mito no es razón, el mito no se construye a través de la razón. Siempre que hablamos de mito, estamos hablando de la relación de un hombre con algo que lo sobrepasa, con un Dios, con una dimensión sagrada. Justamente, el hombre a partir de la modernidad del Renacimiento, como descree de Dios, y como dijo Nietzsche en alguna oportunidad, Dios ha muerto, ya no creemos en los mitos, y es más, la palabra mitología está devaluada. Pero los mitos son fundantes de nuestra cultura, mal que nos pese o mal que les pese a muchos. Y hay un mito de la antigua Grecia que es el mito de Orfeo, o la historia de Orfeo y Eurídice, y que me gustaría brevemente contar aquí. Orfeo es el primer poeta, y por lo tanto me parece que es interesante a ese primer poeta mitológico prestarle atención en su historia, porque seguramente ese primer poeta, ese poeta inicial, como diría Kant, los inicios me llenan de maravilla, hay que prestarle atención. Orfeo, como les digo, era un poeta, era un músico que andaba muy feliz por la vida, con su lira, cantándole al mundo. Y tenía una amada, Eurídice. Y un día, como sucede en todo mito, como les dije recién, el mito es una relación de excedencia entre el hombre y algo que supera al hombre, dado por lo sagrado, por los dioses. Un día, los dioses, para probar a Orfeo, hacen que Eurídice sea picada por una víbora. Y como consecuencia de la picadura de esta serpiente, Eurídice no muere, pero desaparece, se hace humo, y es trasladada a un sitio oscuro que los griegos llamaban los Hades, los ínferos, un lugar oscuro no transitado por los hombres comunes. Orfeo, que era muy feliz, se desespera frente a esta situación y consulta en el oráculo a los dioses, y los dioses le dicen: ok, Orfeo, podés ir a rescatar a Eurídice, a tu amada, y lo podés ir a hacer a los Hades, a ese lugar vedado para todos los hombres. Pero tenés que ir con un par de condiciones que te vamos a imponer y que no podés discutir. Otra vez aparece acá la prueba, la excedencia a la cual es sometida Orfeo, en este caso, por los dioses de los Hades. Las condiciones que le ponen los dioses a Orfeo son que tiene que ir solo, únicamente acompañado por su lira, es decir, por su instrumento, y en caso de casualmente encontrar a Eurídice, si la encuentra de casualidad, no la puede mirar a los ojos. Y acá quiero poner el acento en esta cuestión. La primera prohibición que le ponen a Orfeo es de mirar a su amada. Orfeo, por supuesto, no tiene más remedio que aceptar las condiciones de los dioses, desciende a los Hades con su lira y se desespera, se angustia de encontrarse en un lugar en el que no sabe si está avanzando o está retrocediendo. De alguna manera, me parece que los Hades representa de alguna u otra forma esto que dice el mito y que podemos inferir en este tiempo presente. No sabemos si estamos avanzando o retrocediendo. Nunca en un tiempo tan actual esta situación de falta de progreso o de falta de progresión se puso tan en evidencia como en estos tiempos que corren. No digo que seamos como Orfeo, pero de alguna manera, en algunas cosas, este mito nos da a pensar una serie de situaciones. Entonces Orfeo se angustia porque no sabe si avanza o retrocede en esa oscuridad. Se choca con las rocas, no ve el fin de este laberinto en el cual se ve inmerso. Y así, errando en la errancia que le propone el Hades, que le propone esta nueva realidad a la cual desciende y que no tiene luz, que carece de luz, que carece de la luz de la razón, dicho sea de paso, de repente, de golpe, Eurídice aparece. Se hace presente. Orfeo olvida su mandato en ese momento. Se abalanza sobre ella y la mira directamente a los ojos. Y como rompe el mandato de los dioses, Eurídice finalmente muere
desaparece para siempre. ¿Cómo termina la historia del mito? Orfeo vuelve desconsolado a la superficie y le va a dedicar de ahí en más el resto de su vida a cantarle a su amada ausente. Fíjense cómo entra acá el proceso de lo simbólico. Orfeo produce el canto como consecuencia de algo que no está presente, de algo que estuvo pero que ya no está. Justamente Eurídice es el símbolo desde el cual Orfeo producirá, creará su música. Hasta que Orfeo muere, y justamente por haber producido y haber creado esta obra maravillosa, los dioses en recompensa van a poner su lira en el firmamento. Y de hecho, en el hemisferio norte existe una constelación de estrellas que lleva el nombre de Orfeo. Lo que es interesante de esta historia, que por supuesto es una historia mitológica, es que pone en juego, y esa es la interpretación que podemos hacer nosotros, el problema de lo simbólico y de la mirada. El problema de la creación es un problema de ausencias en el cual subyace una prohibición, que es la prohibición de la mirada directa. Esto que están viendo en imágenes en la pantalla es un ejercicio que hicimos hace unos años en el taller en San Isidro, y lo que ven ahí son una serie de fragmentos de fotos. En el primero se reconoce tal vez la torre de la catedral de manera más directa, pero en los otros son fragmentos de la nave de acceso de esa catedral magnífica, neogótica, que está en el centro de San Isidro. Y a través del encuadre de la fotografía se producen simplemente por pequeños giros y trabajando simplemente con el encuadre. Algo de esto estuvimos charlando también en la clase magistral que nos dio Elena, Rodi y Nico sobre fotomontaje, cómo a través del encuadre, justamente de ir guiando la mirada, se producen en una foto que está ahí en el lugar extrañamientos. Es decir, quedamos fascinados por esta mirada y a través de este extrañamiento, de este juego de encuadres que implica a la forma de mirar que tenemos, podemos producir lo que aparece más abajo, que es justamente un fotomontaje, distorsionando la escala, porque ahí vemos en una parte de la imagen un fragmento de esas fotografías como si fueran una nueva escalinata en las barrancas arboladas de San Isidro. Como se dan cuenta, este encuentro de materiales racionalmente no congruentes, como puede ser la fotografía extrañada, jugando con la escala de los personajes, nos permite crear nuevas situaciones, resignificar lo que allí de algún modo está. Y en realidad, para nosotros, este proceso de creación simbólico, justamente, vuelvo a la idea de la mitad ausente, no es una búsqueda con un objetivo determinado. De alguna manera, el objetivo determinado, prefigurado de antemano, es el proyecto, ¿no? La palabra proyecto significa eso, ¿no? Lanzar hacia adelante, un proyectil que apunta a un objetivo. A nosotros nos interesa más que la búsqueda de ese objetivo, el encuentro con la realidad. Pablo Picasso, uno de los grandes artistas, el más grande tal vez del siglo XX, tenía una frase muy famosa: yo no busco, encuentro. Y la explicaba con esta cabeza de toro que aparece ahí en la parte superior de vuestras pantallas. Un día, caminando por las afueras de París, de Montmartre, se encuentra en ese paseo que daba antes de ponerse a pintar en su estudio, se encuentra una vieja bicicleta. La lleva a su estudio, la desarma, y con el sillín de la bicicleta y con el manubrio, descarta otras partes de la bicicleta y fabrica, construye, crea esta cabeza de toro. Esa obra no es una búsqueda, es un encuentro. El encuentro de esa bicicleta, de ese objeto abandonado, de esa ruina que está allí. Que por supuesto, la creatividad, la mirada del artista transforman en una genuina obra de arte. Pero este proceso que naturalmente Picasso, podemos decir, aplica en la construcción de sus obras, lo podemos ver reflejado en otros artistas y en otros arquitectos. No voy a ahondar aquí, pero Le Corbusier,
uno de los más grandes arquitectos y artistas del siglo XX, cuando crea la Ville Savoye, que es la imagen que vemos en la parte inferior de vuestras pantallas. Ahí vemos la fachada de esta famosísima casa de finales de los años 20 a 30, desde el año 29, si no recuerdo mal. Ahí establece Le Corbusier su teoría de los 5 puntos. Y esos 5 puntos que determinan la lógica y el lenguaje de esta arquitectura están inspirados, de acuerdo a algunas teorías que se han elaborado, en una revisita de los antiguos palacios renacentistas invertido. Así como vemos en la imagen de la izquierda un palacio renacentista, en donde ese palacio, Le Corbusier va a decir una casa, un palacio, la casa es como un palacio. Ese palacio tiene un basamento, si se fijan, la fachada está compuesta por 3 partes, y por 3 partes también está compuesta la figura de la Ville Savoye, la fachada de la Ville Savoye. Pero a diferencia del palacio renacentista, que el basamento es pétreo, macizo, poco horadado, hay simplemente unos pequeños ventanales o unos pequeños ventanucos, y el almohadillado es muy pesado y profuso, en la Ville Savoye el basamento es el vacío. Son unos finos pilotis. Y el piano nobile, que es el plano del medio del palacio, tiene esos grandes ventanales, que son los grandes salones del palacio, al cual se accede seguramente por una gran escalinata en un patio. Son verticales, como la figura de un hombre. En la Ville Savoye, la ventana es horizontal. Y la última parte de la composición de la fachada, que es el techo, con ese profundo cornizamiento que vemos en el palacio renacentista, en el caso de la Ville Savoye, el techo es un jardín a cielo abierto. Es decir, hay un juego de correspondencias con el palacio, pero por la negativa. Entonces ahí vemos como este lenguaje, que en ese momento era absolutamente innovador, el lenguaje de la modernidad que nos propone la arquitectura de Le Corbusier, no nace de una hoja en blanco, sino que nace de una resignificación de algo que ya estaba allí y que es el palacio renacentista. No es una búsqueda, es un encuentro. Todo este proceso implica algo que para nosotros es fundamental, que es el juego. Nietzsche, que es uno de los grandes pensadores del siglo XIX, maestro de Heidegger, decía: no conozco ningún otro modo de tratar con grandes tareas que el juego. El juego es algo serio, el juego tiene sus reglas y el juego es fundamental en este proceso de creación de forma arquitectónica. Si nosotros justamente nos salimos de la idea de la búsqueda de un objetivo prefigurado y nos adentramos en la lógica del juego, el juego nos permite el encuentro casual, que muchas veces es el motor del cual devienen estos procesos no lineales que transitamos en el taller. Y estamos hablando, en definitiva, de los procesos de diseño. Nosotros siempre decimos, y esto es parte de nuestra posición, y vuelvo a repetir algo que ya dije en el inicio de esta charla, que si bien vamos a terminar diseñando edificios con programas en determinados lugares, con determinadas preexistencias, y de eso vamos a hablar también en las próximas clases y en la clase de hoy, nos interesa que cada uno de ustedes comprenda y entienda que tal vez lo más importante para nosotros, y desde nuestro punto de vista, es que en una materia como esta, que se llama arquitectura y no proyecto, en una materia como esta, lo importante es aprender a pensar en cómo operamos. Y para nosotros operar es operar críticamente, y operar críticamente, como la palabra crítica lo indica, que viene de la palabra script, que significa separar la ganga del oro, justamente implica pensar en el proceso de diseño, pensar en cómo pensamos las cosas. A nosotros nos parece que el verdadero aprendizaje, más allá de que uno aprenda a hacer en algún momento de la carrera una torre, un aeropuerto o una casa, que son temas de arquitectura que se abordan durante el transcurso de la carrera, más importante que aprender todo eso es aprender a hacerse preguntas, aprender
en el proceso justamente a indagar sobre la forma de creación que cada uno de nosotros tenemos para resolver determinadas circunstancias. Y es como decía otro de nuestros referentes, Enrique Miralles, del cual también vamos a hablar en este curso, que hay que aprender a convivir con una estructura dada, de segunda mano, como buscando dentro de los bolsillos de un viejo abrigo, depositando las cosas encontradas sobre una superficie limpia. Y esto lo decía en relación a esa imagen central que aparece en la pantalla, que es la propia casa del arquitecto, en un viejo y antiguo edificio de la Barcelona antigua, en donde el proceso de creación de la obra consiste en poner en ese plano, como si fuera un tablero de disección, todas las cosas que va encontrando en su propia vivienda, desde esos arcos ojivales neogóticos, huellas en el piso, etcétera, etcétera. Ese proceso, justamente, de encuentro, volvemos aquí a la palabra encuentro, como buscar dentro de un bolsillo de un viejo abrigo abandonado y depositando esas cosas en una superficie limpia, bueno, eso para nosotros es parte del proceso que queremos llevar adelante en el taller y que, por supuesto, como lo muestro en esa imagen que está abajo, con esas idas y vueltas, no es un proceso en línea recta, no es un proceso de causa y efecto, sino que es un proceso muchas veces embrollado, pero que nos parece justamente mucho más acorde a la realidad de lo que acontece. Y hoy en día, vuelvo a la pandemia, me parece que esto es bastante más claro para muchos de nosotros. Si lo que nos interesa es la realidad, no los diagramas, no la abstracción, para nosotros la arquitectura es un hecho concreto, es un hecho material. La ruina, de la cual partíamos en esta clase, las ruinas del templo de Selinunte, son un hecho concreto, son un hecho material. Y todo hecho material que tiene una presencia, vuelvo a esta definición del sentido como presencia que está allí, aunque no sepamos exactamente qué significa, tiene una medida. Por lo tanto, en la arquitectura es fundamental la presencia material de las cosas y la medida de las cosas. Y una medida sustancial con la cual nosotros trabajamos es la escala, que en realidad no es una medida, como bien lo define Charles Moore, sino que es una relación de medidas. La escala, dice Moore en uno de sus textos, es una relación. Y en realidad, en este famoso texto, Moore reconoce por lo menos 4 dimensiones de la escala. Existe lo que él llama la famosa escala urbana, que es cuando una pieza de arquitectura la medimos en relación, por ejemplo, a un fragmento de ciudad. Para dar un caso conocido, la cúpula del Congreso de la Nación Argentina, de nuestro edificio del Palacio del Congreso, no es una cúpula que, si ustedes la miran y la observan atentamente, que está en relación a la medida del edificio que aloja, sino que está en relación a la Avenida de Mayo. Uno puede observar la cúpula del Congreso desde la Plaza de Mayo. Entonces, la relación, la escala de esa cúpula no es en relación al hombre, no es en relación al edificio, sino que es en relación a un espacio urbano. Eso es la escala urbana. Y eso nos adentra en otros tipos de escala. La escala puede ser de relación entre partes de un edificio. Volviendo al ejemplo de la cúpula del Congreso, la relación de esa cúpula con otras partes de ese mismo edificio, con su basamento, con las escalinatas, con los ventanales, etc. Y por casi obviedad, una relación fundamental en los términos de la escala es la relación con el hombre, y esa es la famosa escala humana. Moore trae un ejemplo muy interesante, que es un picaporte de una puerta. Yo tengo un picaporte, y si ese picaporte no está a la altura correspondiente al nivel del piso, que me permite tomarlo con la mano, que básicamente hay una altura estandarizada para un hombre de dimensiones, digamos, estándar, ese picaporte, si estuviese, por ejemplo, en el dintel de la puerta, por más que fuese con la forma de un picaporte, ya no sirve como picaporte. Entonces también hay una relación de las partes de la arquitectura que está en relación a la medida y a la forma del cuerpo del hombre. Y esa es la escala humana. Y en ese sentido a nosotros nos interesa trabajar en el taller. Este es otro ejercicio de hace unos años del taller que trabajábamos en el Tigre.
que con piezas que encontramos en el lugar, en este caso es una pieza muy banal, se los voy a contar, pero es el cartel de entrada, que no sé si existe todavía aún, del Parque de la Costa, un parque bastante kitsch, y el cartel era más kitsch aún, pero este magnífico trabajo de unos estudiantes del taller de aquellos años, tomó fragmentos de ese cartel metálico pintado con colores chillones, y justamente trabajando con esos fragmentos, trabajando con fotos del lugar y colocándolo en distintas relaciones, trabajó básicamente con el problema de la escala. Así en la foto superior vemos una de esas piezas que puede ser como una folie, otra que puede ser casi como la entrada de un posible edificio, otra serie de piezas que entran en relación con el canal, y entonces ya estamos hablando de una escala ya no simplemente humana, sino de la arquitectura con un fragmento de su territorio, o ese mismo cartel puesto sobre el río Luján se constituye en una nueva costanera. Es decir, es la misma pieza puesta en distintos contextos urbanos, territoriales y en relación al hombre, lo que nos permite es trabajar con esas relaciones que son la escala y que para nosotros es una relación fundamental de la arquitectura entendida como hecho material concreto. La otra relación material concreta de la arquitectura es el tiempo. En la facultad y en general estamos acostumbrados a decir que los arquitectos son magníficos manipuladores del espacio. Y sin contradecir esta idea, a nosotros nos parece que una dimensión mucho más importante es el tiempo. Y es como lo que dice Clarice Lispector: solo en el tiempo hay espacio para mí. Yo no sé si ustedes saben, pero la definición etimológica de la palabra cadáver significa espacio sin tiempo. Es decir, un cadáver es un espacio que se quedó sin tiempo. Y esto nos viene bien para hablar de esta relación entre el espacio y el tiempo. Si el espacio carece de tiempo, está muerto. Es como decía Asghar Riñón, ¿no? Funcionalismo es arquitectura para gente sin deseos, es decir, gente que está muerta. Y si nos interesa justamente la vida material, la vida concreta, la realidad concreta, la temporalidad es lo que nos determina en nuestro presente. Estamos en este momento aconteciendo una nueva temporalidad, incluso en esta clase, ¿no? Yo estoy dando la clase inaugural del taller desde mi casa, en un nuevo tiempo, en otro espacio, pero de alguna forma estamos todos juntos. Y en realidad el tiempo es una dimensión fundamental de la arquitectura, como de otros artes, como el cine. De hecho, después más adelante les voy a contar, estamos haciendo un ciclo de cine en el taller en este tiempo, a lo cual todos los que quieran sumarse van a poder sumarse. El tiempo es algo central en la arquitectura porque es, si estamos pensando en la arquitectura, como yo les dije desde el inicio, en su dimensión antropológica, es decir, en su dimensión humana, el tiempo es el enigma del sujeto. Justamente no sabemos qué es el tiempo, pues no sabemos en última instancia cuál es el sentido del sujeto. Y otra de las dimensiones que se implican, así como hablamos de la escala, la dimensión y la relación de dimensiones de las partes de un edificio o de la arquitectura en relación al hombre, la ciudad u otras partes, hablamos de la temporalidad. Todo esto no acontece en el medio del espacio o en el medio de la nada o en un océano de indiferencias, que es un poco, digámoslo también, la cultura globalizada que nos trajo hasta acá. A nosotros nos importa la cultura en los términos que de alguna forma lo reivindicaba Heidegger y después también Caveri, como vamos a ver en alguna de las charlas más adelante. La cultura como cultivo de una tierra concreta. Nos interesa la tierra en la cual nuestros pies se apoyan, en la cual excavamos y podemos usar como tierra. Entonces, la tierra no es un dato ajeno a la arquitectura. En ese sentido, la arquitectura de Le Corbusier, que yo les mostraba en la Ville Savoie, es una arquitectura que con esos palitos, esos pilotis que sirven de apoyo a la obra,
niegan de alguna manera su relación con la tierra, o la forma de apoyarse es tan puntual que la tierra puede ser prácticamente borrada. Esa obra puede posarse en cualquier sitio. A nosotros no nos importa que la arquitectura pertenezca a un lugar y, por lo tanto, entender que la cultura como cultivo, como dice Heidegger, ¿no? La tierra debe ser cultivada, cultivo que es colere, raíz latina de la que derivan las palabras cultura y cultivar. Entonces, es importante conocer el lugar desde el cual estamos creando, desde el cual estamos trabajando. Entonces, vamos a reivindicar, más allá de ver otros referentes de otros lugares, en ese sentido no somos provincianos, nos interesa sí darle cabida, estudiar, conocer las manifestaciones culturales y arquitectónicas de nuestro lugar. Por ejemplo, Caveri va a ser uno de nuestros referentes, del cual vamos a hablar sobre todo en el segundo cuatrimestre, con su comunidad tierra, que es la imagen que ustedes ven de uno de sus edificios plegados en la parte superior derecha de la pantalla, o Amancio Williams con su casa sobre el arroyo, en una posición cultural contrapuesta a la de Caveri, pero que también es expresión de esa modernidad rioplatense, o Eladio Dieste en la figura de abajo, con su iglesia ondulada ladrillera de Atlántida, que visitamos hace 2 años con el taller en un viaje que hicimos a Montevideo, y ver también sus implicancias con el arte de nuestro lugar. Jules Solar, Berni con su Juanito Laguna remontando el barrilete, o las imágenes americanas del constructivista Torres García cruzando la otra orilla. De alguna manera hay una cultura que se extiende más allá de nuestra nación, una cultura que podríamos llamar rioplatense pampeana, en la cual estamos inmersos y nos interesa ahondar y de la cual vamos a hablar también este cuatrimestre. ¿Por qué? Porque creemos, como dice Torres García, al cual nombré recién, que nuestro norte es el sur, ¿no? Esa imagen de ese mapa de América invertida, con esa línea que justamente aparece con los 34 grados 41 minutos, con el barco como meridiano entre las estrellas y el sol, y el polo sur como el norte. Ese dibujo que se llama justamente Nuestro norte es el sur, es de Torres García, y de alguna manera es una mirada que tiene un americano desde este lugar del mundo. Es decir, podemos entender que esta noción de que nosotros estamos abajo y otros están arriba nuestro es una convención, es una mirada, si se quiere, determinada por un determinado interés. Los que nos colonizaron de alguna manera están por encima nuestro, podría ser una interpretación, pero si nosotros tenemos una identidad y es algo a lo cual apostamos y creemos en el taller, bien podemos afirmar, como dice Torres García, que nuestro norte es el sur. Y hay una implicancia entre el territorio, la ciudad y la naturaleza, como lo muestra ese magnífico dibujo que está abajo, con fondo amarillo de Amancio Williams, que lo vamos a conversar más adelante en una charla que doy todos los años sobre el tema del río y de las arquitecturas rioplatenses, ¿no? En ese dibujo, Williams entiende que nuestro territorio es una gran línea, un horizonte, infinito para el lado de la pampa, infinito para el lado del río, casi con nula profundidad, porque el río de la Plata tiene apenas 2 metros de profundidad en su lecho, y Buenos Aires no es más que un medio entre 2 vastedades, entre 2 infinitos. O es eso que decía Le Corbusier cuando, en un viaje iniciático que hizo por estas costas en el año 29, decía en su libro Precisiones: todo esto respira el aire del mar abierto, del océano y la pampa, trayéndonos este sentido del espacio y de la decisión, cuya ausencia parece ser la debilidad característica de Europa y de Occidente en particular. Nuestra forma de pensar la arquitectura, su enseñanza, el aprendizaje, está en consonancia con todo esto que les vengo contando y que en realidad se implican con algo que para nosotros es fundamental y que es algo que, así como lo simbólico está olvidado, también lo está lo poético. La palabra poesía,
justamente en ese mundo eficiente, productivo, que nos antecedió y que creo que después de esto va a haber que replantearlo sinceramente, porque si no estaremos acabados, sin lugar a dudas. Ese mundo eficiente, productivo, únicamente regulado por las leyes de la razón, de la causa y del efecto, que no cree en la trascendencia de lo simbólico, que no cree justamente en nada que esté por arriba del hombre. Fíjense que yo no soy epidemiólogo, pero un virus trastocó una existencia insignificante, que ni siquiera sé o sabemos si es una existencia, porque algunos, si uno lee, dicen que el virus en realidad no tiene vida, sino que es una proteína que al entrar en nuestras células se combina con esas células y produce una enfermedad. Pero bueno, no me quiero adentrar en esto porque de eso no sé nada, simplemente soy un lego en la materia. Pero sí podemos pensar en esto, como una cosa tan insignificante ha trastocado a este mundo tan eficiente, tan productivo, tan lineal en muchos aspectos. Tal vez tengamos que volver a saberes olvidados, no nuevos saberes, sino saberes olvidados por la cultura moderna. Y uno de esos saberes olvidados es el pensamiento mítico-poético, la poiesis. Poiesis, que es el origen de nuestra actual palabra poesía, poesía que ha sido degradada justamente porque ya desde Platón, en la República, a los poetas se los expulsaba de la República. Es decir, el poeta era un ser sospechoso. Un ser sospechoso, ¿por qué? Porque trabajaba con lo simbólico, trabajaba con lo que no está, trabajaba con lo indeterminado. Y no podemos, en un mundo que funciona, trabajar con indeterminaciones. Por eso es tan importante adentrarnos en el mundo de la poesía, con todas sus incertidumbres y todas sus oscuridades y sus sombras, ¿no? Poesía, o como dice Hugo Mujica, a quien hemos tenido muchas veces como invitado en el taller, o cómo traer a presencia lo que aún no tiene presencia. Es decir, la poesía se relaciona con lo simbólico, si entendemos a lo simbólico como esa mitad ausente. La poesía es traer a presencia esa mitad ausente que aún no tiene presencia y por lo tanto la poesía trabaja con esas sombras, con esos ecos. Y para los griegos, poiesis y tecné eran sinónimos, porque para traer a presencia eso que aún no tiene presencia, es necesaria una técnica. Y la palabra tecné justamente eran los mecanismos que los griegos, tan inteligentes, tan brillantes, antecesores básicamente de gran parte de nuestro pensamiento occidental, ¿no? La cultura judeo-cristiana de alguna manera abreva en esta antigua cultura mítico-poética griega. Los griegos creían justamente que la técnica, cuando no era, como decía Caveri, ¿no? Los edificios no deben ser fabricados, ¿no? Porque la fabricación, que remite a una técnica industrial, ¿no? A una técnica seriada, al ser construidos de esa manera, no alojan una verdadera tecné, no permiten que acontezca una verdadera tecné, no permiten justamente que acontezca una construcción, ¿no? Construcción entendida como técnica de develación de una determinada situación que nos da la realidad. Es lo que decía Louis Kahn cuando acuñó esta famosa frase, una viga de ladrillo quiere ser un arco, ¿no? Y es lo que vemos, por ejemplo, y lo vamos a charlar, en el hospital y en los arcos y contraarcos de ladrillo que generan un territorio tan particular como en la India, esa India inundada de pantanos, en donde el arco y el contraarco se transforman en la técnica que devela la lógica que un lugar con poca resistencia en el suelo requiere. Entonces la técnica devela lo que ese lugar requiere, o más cerca de acá, manejando magistralmente el ladrillo, con esas formas sinuosas, trabajando por forma, Eladio Dieste, con un material tan pobre como el ladrillo, en donde todo es ladrillo, paredes, techos, barandas, pisos, ventanas, etc., con un material tan pobre como el ladrillo, genera, a través de un manejo brillante de la técnica, una verdadera obra de alcance poético.
Y es como dice Heidegger, que ya hace 70 años atrás, en esa cabaña de la Selva Negra, escribió libros fundantes de este tiempo, tan actuales que hoy los leemos con asombro. Y él decía, en un libro que se los recomiendo, que se llama ¿Qué es pensar? ¿Qué significa eso de pensar? Dice, el pensar solo empieza cuando nos percatamos que la razón, desde hace tantos siglos exaltada, es la más porfiada enemiga del pensar. Y esto, que es casi una declaración de principios, es sustancial para nosotros, es darnos cuenta de que no estamos negando la razón, no somos irracionales, no somos un taller irracionalista, sino que la razón es un instrumento que, bien usado, produce cosas maravillosas. De hecho, a través de la razón surge toda la ciencia computacional y es lo que nos permite en este momento estar comunicados, así que no descreemos de la razón. Pero reemplazar al verdadero pensamiento única y exclusivamente por la razón es el error que yo creo, sinceramente, que nos llevó a muchas malas situaciones que estamos padeciendo en este momento. Por ejemplo, en cuanto a la expoliación de los recursos naturales y de la naturaleza que está aconteciendo en todo el mundo. Entonces, esta idea de la razón y sus grillas, ¿no?, que tanto vemos en la arquitectura, ¿no?, desde las imágenes de superestudio que prefiguraron en los años 60, y ya lo vamos a ver en la clase donde hablemos sobre la ciudad, esta especie de red en donde uno podía conectarse desde la más remota naturaleza, o las arquitecturas de Richard Meier con sus grillas cuadriculadas, o Piet Mondrian con sus cuadros neoplásticos, o la ciudad de Manhattan, o incluso el campo conquistado con las líneas de alta tensión y los caminos. Es decir, esta grilla cartesiana, hija de la razón, no es la única manera de pensar. En realidad, el pensar trasciende a la razón, según lo que nos plantea Heidegger. Y en ese mismo ensayo que les comentaba, Heidegger, hace 70 años atrás, decía: lo preocupante de nuestro tiempo, un tiempo que da que pensar, se muestra en que todavía no pensamos. Por supuesto, esto, imagínense, hace 70 años atrás, en pleno auge de ese mundo donde todavía la razón era diosa y reina. Decir esto era poco menos que sacrílego o oscurantista. Pero hay mucho que pensar y que la razón no resuelve, ¿no? La contaminación ambiental, el problema de la densidad. Esta diapositiva la armé y la armo todos los años en el taller antes de la pandemia, y hoy el problema de la densidad es un problema, ¿no? No al edificio, esas manifestaciones que veíamos hace unos años atrás en Caballito, cuando la gente se congregaba en las calles diciendo: no quiero un edificio de 20 pisos en mi barrio, ¿no? Barrio que tiene una escala humana y que de alguna manera por la presencia de los edificios se pierde. Y hoy vemos que el problema de la pandemia está íntimamente relacionado con la densidad. O, por otro lado, ¿no?, como vemos en una imagen ahí en el medio, con la densidad de los barrios populosos, ¿no?, de los barrios populares, que por el hacinamiento la gente vive en existencias mínimas, como esa imagen que puse ahí en el medio de un brasilero viviendo casi en un pasillo, ¿no? Y todo eso no lo resuelve la razón. En todo caso, la razón ha producido muchos de estos monstruos, como la contaminación, como la alta densidad, etc. Y nos hemos olvidado de los barrios históricos, del patrimonio, ¿no?, de esa arquitectura a veces anónima, pero que es importante y que forma parte de nuestra memoria y de nuestra historia, con la cual vamos a trabajar en Retiro. Y todo eso también asociado al problema de los muros, de las vallas, de la seguridad, de que nos separamos en fronteras imaginarias. Bueno, todas esas cosas, que es lo preocupante de nuestro tiempo, un tiempo, como dice Heidegger, que da que pensar, todavía debemos seguir pensándolas. Y parece ser que todavía no las pensamos porque únicamente utilizamos como herramienta la razón. Como les dije al inicio, el viaje para nosotros es un elemento sustancial de la propuesta pedagógica del taller. Y particularmente, claramente, este cuatrimestre no presencial, no vamos a viajar como lo teníamos previsto a principio de año, en donde tuvimos, y acá aprovecho
y quiero decir públicamente que le agradezco a todo el equipo del taller por el enorme esfuerzo que han hecho y que hemos hecho entre todos para poder armar un curso de acompañamiento y replantear muchas de las cosas que hacemos habitualmente en el taller y que tuvimos que pensarlas otra vez en un nuevo inicio. Bueno, entre esas cosas que vamos a replantear está el tema del viaje. Eso no significa que renunciemos a viajar de alguna manera. Nancy, al cual ya cité, decía que una de las etimologías de la palabra sentido está relacionada con el tema del viaje, que en realidad sentido y viaje significan lo mismo, es un desplazamiento orientado. Esta es una imagen de la ruta de Salamone que hicimos hace unos años en el taller, caminando por un camino de campo en el medio de la pampa, en la Prida. Íbamos a un matadero que estaba ahí en las afueras de la ciudad, todos juntos caminando por la inmensidad de nuestro territorio. Siempre digo que yo puedo hablar del territorio desde una clase teórica, mostrando imágenes del paisaje del río, del paisaje de la pampa, pero no hay experiencia más directa que vivirlo. Y como dice Gaston Breyer al inicio de esta clase que cité, la arquitectura es una experiencia antropológica, es una experiencia de vida, no es un objeto de consumo. Y no hay mejor experiencia de vida que un viaje. Viaje no para meternos en esa sería la versión moderna del viaje, para meternos en un crucero que es casi como la extensión de un shopping y ir recorriendo, digamos, distintos puntos del mundo. Viaje como implicarse con la tierra de un lugar. Viaje para tener una experiencia de otro cielo, de otra tierra, de otros, de los nosotros mismos que somos y que podemos compartir un viaje. Como les dije, viajar para nosotros es muy importante. Les cuento que en el verano estuve escribiendo, y estoy escribiendo todavía, porque lo estamos elaborando, y lo estoy elaborando un libro sobre esta experiencia de estos años del taller, y haciendo un poco de retrospectiva y recolectando los viajes que hicimos en el taller. En estos 12 años hicimos 32 viajes, algunos más cortos, algunos más largos. Llegamos hasta la provincia de Córdoba y el centro de un país como Uruguay. Cruzamos más de una docena de veces el Río de la Plata. Llegamos hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y viajamos mucho. Y viajamos no son simplemente como un modo de relación entre nosotros, entre los docentes y los estudiantes del taller para compartir una experiencia de vida. Vuelvo a esto de la experiencia antropológica que dice Gaston Breyer, sino también para conocer las manifestaciones de nuestra cultura y de nuestro lugar y buena arquitectura que hemos visitado en todos estos tiempos. Este año no vamos a hacer, por lo menos en este primer cuatrimestre, el viaje a Martín García que teníamos pensado, pero estamos transitando, y por eso os voy a invitar al final, un ciclo de cine, arte que trabaja también con el tema del tiempo y la imagen, y de alguna forma los sábados a las 7 de la tarde nos encontramos, docentes y estudiantes del taller y de otro taller que tengo en la Universidad de Belgrano, y compartimos la experiencia de comentar una película, que es un poco la experiencia de compartir un viaje. Nunca pensamos este año, que nos juntamos por primera vez en el mes de febrero con todo el equipo y definimos que el lugar en el cual íbamos a trabajar era Retiro, y de alguna forma le pusimos un nombre al tema problema que íbamos a desarrollar, y el nombre era El Otro Retiro. Nunca imaginamos que ese título, El Otro Retiro, iba a tener tantas resonancias y tanta trascendencia en este tiempo. Retiro, todos lo conocen porque todos de alguna manera han pasado o han cruzado o han tomado el tren en la estación y han cruzado su plaza o han transitado las barrancas de la Plaza San Martín. Es uno de los bordes orilleros de Buenos Aires. Y nos pareció que este año trabajar justamente en un área central, en un área de alta densidad de la ciudad, en donde se concentra además el barrio 31, es un tema que da a pensar. Y estas son imágenes de ese lugar orillero con ese borde difuso del Río de la Plata, que como todo río sin orillas, como todo río de llanura, es un río informe, es decir, no tiene una costa definida. Y Retiro está en los orígenes
de nuestra historia desde la primera fundación de Buenos Aires por don Pedro de Mendoza. Cuenta un poco el mito o la leyenda de que uno de los expedicionarios, un delincuente, para decirlo más claramente, que venía con Pedro de Mendoza en su barco, para expiar sus delitos, decide retirarse de la expedición y se va al norte, en ese momento del desembarco, que se cree que Pedro de Mendoza desembarcó cerca de Parque Lezama, o sea, al sur de la ciudad. Se fue al norte y ahí armó una pequeña ermita. Ermita, para los que no saben o no conocen el término, es el lugar de los ermitaños, una pequeña cueva, una pequeña cabaña, en donde colocó una cruz y se fue a vivir solo, justamente para expiar sus culpas. Por supuesto, a Mendoza se lo comieron los indios. Este señor se salvó y vivió como ermitaño, no sabemos cuánto tiempo, en ese lugar enclavado en el área que actualmente es Retiro. ¿Cómo conocemos esta historia? Porque en la segunda fundación de Buenos Aires, por Juan de Garay, unos 40 años después de la primera fundación, unos expedicionarios encuentran la ermita con la cruz y nombraron a ese lugar tan extraño donde vivía el ermitaño el lugar del retiro, el lugar donde nos retiramos. Ese lugar es el cual vamos a trabajar este año en el taller. Ya les vamos a contar después en cada uno de los niveles cuáles son las situaciones que vamos a estudiar de este lugar tan particular. Pero como lo vemos en esta foto histórica, es un lugar que está en el borde de la ciudad. Lo que vemos al fondo es el borde del tejido de Manzanas, en donde están estos grandes equipamientos, básicamente las estaciones de ferrocarril Mitre y San Martín. En esta foto todavía no aparece la terminal de micros, ni aparece el barrio 31, pero sí aparece ya el incipiente puerto, la plaza de Retiro que se prolonga en la barranca con el territorio de la Plaza San Martín. Es decir, es un lugar que tiene implicaciones territoriales, de grandes infraestructuras, de borde de la ciudad. Por eso llamamos a este problema de este año, el otro Retiro, ciudad, infraestructura, río en tiempos de pandemia. Y vamos a trabajar, nos interesa particularmente, y ya lo van a ver en los distintos niveles, con situaciones de borde que además tienen mucha historia en la ciudad, como el sector de Dársena Norte, con el Hotel de los Inmigrantes, con una serie de edificios históricos magníficos como el Embarcadero que están ahí, y otros que van a ser temas de los distintos niveles del taller y que nos van a permitir construir desde acá, pensando también en la memoria de este lugar, cuando justamente no era un lugar tan denso, tan densamente transitado como es hoy. Y del otro lado está esto, ¿no? La inmensidad de este horizonte magnífico del Río de la Plata. Y vamos a tener algunos invitados. El primero, que ya podemos anunciar, es que este año, en este cuatrimestre, nos va a dar una clase magistral el arquitecto Alberto Tito Varas, para los amigos, que es profesor consulto de la FADU, que durante mucho tiempo tuvo su propio taller de arquitectura, hasta que se jubiló y, como les dije, actualmente es profesor consulto. Es un gran arquitecto argentino, que entre otras cosas es el autor, y esta vez diría sin temor a equivocarme, la persona que más sabe de Retiro en nuestro país. Porque él fue el ganador, junto con su equipo de socios en aquel entonces, de un concurso nacional e internacional que se hizo en el año 96, ya hace algunos años, para el área que vamos a estudiar este año. Y particularmente, más allá de que él nos va a contar las vicisitudes de ese concurso que él gana, como les dije, él obtiene el primer premio. Lamentablemente, como ocurre muchas veces en la Argentina, esos concursos quedaron en la nada, pero fueron un magnífico ejercicio intelectual para pensar una serie de cosas. Él seguramente nos va a contar su propuesta y además, como ya estuve hablando con él, nos va a contar todo lo que estuvo pensando desde el año 96 hasta el día de la fecha en ese sector tan importante de Buenos Aires. Pero no quería dejar de nombrar acá uno de los trabajos de ese concurso del 96 que simplemente obtuvo una mención, que es el trabajo de Enric Miralles, que por aquellos años también tuve la suerte, en una jornada inolvidable, de conocerlo personalmente. Él en aquellos años participa
de ese concurso, con un grupo de arquitectos locales que lo acompañaban, y en realidad lo que hace Miralles para el área de Retiro, les recomiendo particularmente que lo busquen, si no lo vamos a compartir en el blog, está publicado gran parte de la documentación que les estoy mostrando ahora. Participa de este concurso, pero saliéndose de las bases, casi como una postura radical. ¿Qué proponían las bases? Si ustedes observan ahí, ven la parrilla de vías, el tejido de la ciudad con la avenida Libertador en uno de los bordes y el puerto. Y después, a la derecha aparece la Plaza San Martín, la Plaza Retiro, Catalinas Norte, con todas sus torres en el año 96, que estaba un poco más despoblada, era menos densa, Dársena Norte, etcétera, etcétera. ¿Qué proponía el concurso de Retiro en los años 90? Bueno, proponía básicamente colonizar con una serie de torres, que era un enorme programa de metros cuadrados de vivienda y de oficina, claramente, podemos decir, era la manera de obtener una mayor rentabilidad de tierras que pertenecían al borde del ferrocarril Mitre sobre la avenida Libertador y que estaban desafectadas, para hacer un enorme negocio inmobiliario. Imagínense la venta de esas tierras que permitían construir torres de muchos pisos de altura, metros cuadrados de oficinas, metros cuadrados de vivienda, era un brillantísimo negocio inmobiliario. Por supuesto, se llama un concurso para, de alguna manera, como ocurre muchas veces en estos casos, validar esta situación de este negocio que subyace detrás del concurso. Eso no le resta méritos al concurso, quiero aclararlo, ni tampoco le resta méritos al primer premio que gana Tito Varas, que de alguna manera respondió de un modo magistral con ese borde de torres frente a la avenida Libertador. Pero Miralles, que ya en aquel entonces era un contestatario, decide, viniendo de afuera, replantear esta situación del concurso. Y en realidad lo que hace es una lectura crítica de la ciudad y del concurso. Y él, que venía de afuera, que no vivía en Buenos Aires, se dio cuenta de una serie de hipótesis ancladas en la realidad, y vuelvo a insistir esto, en la realidad de lo que él veía en el año 96. Él decía, la ciudad formal se terminó en la avenida Libertador. Ese es el borde de Buenos Aires. Yo lo que creo es que lo que se va a densificar es Catalinas Norte. Entonces, si el programa pide torres, yo las torres las voy a embrollar, y ese fue el término que usaba, en donde está Catalinas Norte, que es justamente donde se ve ese nudo en la planimetría a la derecha de vuestras pantallas, ¿no? Donde se produce ese cruce de torres que ya vamos a ver en algunos dibujos que hace. ¿Y el resto qué es? Y el resto es un parque lineal, construido en las vías desafectadas, que hacen que ese río, que está alejado de la ciudad, llegue hasta el borde de la ciudad, que hoy está muy lejos, que hoy no llega. Y se inspira en una serie de fotos, que, tengo que decirlo, las conoce a través de una publicación que yo hacía en aquellos años, que son unas fotos que estaban en el estudio de Amancio Williams, que es el horizonte brillante del Río de la Plata. Entonces propone ese parque lineal con una serie de construcciones. Las fotos del horizonte aparecen arriba como ese montaje, ahora se los voy a mostrar con más detenimiento. Él hace un montaje con esas fotos, que son fotos de Amancio Williams de los años 40, con esa línea de horizonte brillando tenuemente con el sol. Entonces propone que ese río, ese horizonte brillante, entre con una serie de estructuras metálicas que reflejen en el interior de las parrillas ferroviarias, generando un nuevo parque de agua. Esta es una reconstrucción de ese montaje que hace Miralles con ese horizonte brillante. Lo interesante de esto es que hace una lectura crítica del concurso, pero apoyado en nuestra historia y en nuestra cultura. Él conoce esas fotos que hasta ese entonces eran inéditas por una revista ignota que publicábamos dos ignotos editores, que eran mi socio y yo, por aquel entonces. Y dice algo magistral. El programa del concurso, porque no lo vamos a tirar por la borda, ya que quieren torres, vamos a poner torres, para mí va a estar donde están ahora las torres, es en Catalinas. Entonces propone densificar Catalinas y propone, con esas maquetas y esos dibujos que hace, producir, si ven ahí en el dibujito del medio, que las torres se comuniquen con grandes vinculaciones entre sí horizontales para generar más metros cuadrados, ¿no?
como si fueran grandes portales. Por supuesto, todo esto desde el punto de vista contractual es imposible porque las torres son propiedad privada, yo no puedo invadir la torre del vecino ni ponerle una torre encima. Pero a ver, más allá del juego, que para él fue este concurso, él no se lo tomó, sabía que no iba a ganar y creo que le dieron una mención, a pesar de que a mi juicio fue la propuesta más brillante, sin lugar a dudas, en cuanto a entender la realidad. De alguna forma, él hizo un diagnóstico de lo que leía. Y mal o bien, 25 años después de que él hizo este diagnóstico creativo magnífico, la realidad le dio la razón a Miralles. El borde de la ciudad formal sigue siendo la Avenida Libertador con su recoba, y lo que se densificó es Catalinas Norte, con nuevas torres que no son, desgraciadamente, las torres que propuso Miralles. Pero esta es la potencia que tiene un gran arquitecto cuando agudiza con su mirada crítica y lee en profundidad la realidad. Él se dio cuenta que las bases de ese concurso, que habían llamado particularmente arquitectos y sociedades de arquitectos argentinas, en realidad era una imposición sobre el lugar. No leía lo que en el lugar, de alguna manera, simbólicamente y como sentido, subyacía. Y este es el magnífico fotomontaje de ese parque en donde ese horizonte brillante del Río de la Plata se mete en la ciudad. Tenemos una serie de objetivos generales del taller y particulares de cada nivel. Nos interesa, por todo esto que les estoy contando, que el proyecto de cada uno de ustedes sea la propia construcción de una posición propia referida a la arquitectura. En ese sentido, no nos interesa que todos hagan lo mismo. Y para eso nos interesa incentivar, a través de la lectura, de ver películas, de viajar, de tener teóricas como estas, que incentivemos la construcción de una mirada crítica. Vamos a hacer mucho hincapié este año por las circunstancias particulares y hemos armado, sobre todo en los cursos iniciales, una serie, y ya se los adelanto, de cursos que nos van a permitir, para aquellos que no saben dibujar digitalmente, en AutoCAD y herramientas de modelado y de edición de fotografía, vamos a tener cursos de estas herramientas que, por supuesto, van a estar para los niveles iniciales, pero que van a estar abiertas también para todos dentro de la cursada, porque consideramos que nuestras queridas maquetas de madera balsa, este año y por lo menos por este cuatrimestre, no las vamos a tener, pero eso no implica de que no podamos usar nuevas herramientas, investigar en nuevas herramientas, que ya lo venimos haciendo como experiencia en estos meses, y que nos permitan seguir pensando como lo seguimos haciendo hasta ahora. En realidad, la posibilidad de seguir pensando que nos da esta herramienta digital siguen siendo muy altas y abren insospechados campos y nuevas posibilidades que nos entusiasman. Entonces, esto va a ser parte también de los objetivos de este año. Y finalmente, todo esto apunta a construir esta excedencia, este aprendizaje, que es la construcción del propio conocimiento de cada uno de ustedes. Vamos a tener, como les dije, teóricas e invitados, y para eso ya los invito a que se sumen a nuestro canal de YouTube, en donde vamos a subir todas las charlas. Esta la vamos a subir también, esperemos que se grabe correctamente, como ya hicimos con las 3 charlas que formaron parte del seminario de acompañamiento. Por eso los invitamos a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y puedan, incluso si no están presentes en ese momento, escuchar nuevamente las charlas a través de esta potentísima herramienta que hemos puesto en práctica este año en el taller. Vamos a incentivar, como lo hacemos en el taller de modo presencial, y a pesar de que nos falta el espacio físico del taller, en este espacio virtual vamos a ejercer la crítica colectiva con distintas dinámicas, como ya lo hemos hecho en el curso de acompañamiento. Y vamos a seguir trabajando, como lo hacemos siempre en el taller, y lo hicimos también en el curso de acompañamiento, con preexistencias. Como digo, a nosotros nos interesa no partir de una hoja en blanco.
justamente, si lo que nos importa es el sentido simbólico de la arquitectura, si lo que nos importa es la cultura de un lugar, si lo que nos importa son las dimensiones reales de ese lugar, su escala, su temporalidad, el sitio, etc., el trabajar con cosas que ya están, que ya existen, es parte de nuestra propuesta pedagógica como taller. Y en realidad entendemos justamente al arquitecto como un arqueólogo, como digo aquí, que establece un diálogo con esas diversas temporalidades, ¿no? Y estos son trabajos, justamente, con vuestras propias preexistencias que surgieron del curso de acompañamiento, que son sus propias casas, que fueron el material de proyecto inicial que usamos en el curso de acompañamiento cuando hicimos el seminario La Casa y el Habitar, Yo me quedo en casa. Y el territorio, a pesar de todo, seguirá presente. Para nosotros, como digo aquí, el territorio es la huella y la identidad, y nos interesa justamente la arquitectura que toma conciencia de su dimensión territorial como creadora de sentido e identidad cultural. Este particularmente es un trabajo que iniciamos de modo virtual en el taller de la Universidad de Belgrano, que dirijo el trabajo final de carrera ahí, el último curso en el turno de la noche, y que están trabajando ese grupo de estudiantes en el mismo área que ustedes van a comenzar a trabajar ahora. Y este es un montaje de ese río embravecido por la sudestada, con el antiguo Hotel de los Inmigrantes, ¿no?, que está en la memoria de ese lugar, en Dársena Norte. Y la ciudad es clave, ¿no? En el libro que estoy escribiendo, escribí esto en relación al tema de la ciudad. La forma de aproximarnos al problema de la ciudad es desde esta atención del paisaje a la comunidad. Paisaje como fundamento de la ficción, que mantiene la posibilidad de vida de la tierra hacia arriba, y no excluido en razón de una superestructura que se superpone y lo avasalla. La razón siempre, en general, es una superestructura que se superpone sobre la realidad y la avasalla. Y en ese sentido, entender la ciudad no como proyecto urbano abstracto, sino justamente con las tensiones que se dan entre la idea de comunidad, de hombres, que justamente construyen un sentido, y el paisaje que lo aloja, ¿no? Entonces, en esa diversidad es que nos interesa el problema de la ciudad particularmente. Y les voy a mostrar, a diferencia de otros años que muestro trabajos de años anteriores, me pareció ridículo porque los que nos conocen pueden ver trabajos de años anteriores en los 12 años que hemos publicado en nuestro blog, que seguiremos publicando, pero me pareció ridículo mostrar en esta clase y en estas circunstancias maquetas en madera balsa, como hacíamos hasta el año pasado, o las láminas que justamente conformaban parte de nuestra entrega. Entonces, digo, como que la realidad que estamos transitando nos interpela, nada mejor que mostrar lo que esa realidad nos permite hoy hacer. Entonces les voy a mostrar un conjunto de trabajos que estuvimos desarrollando en estos meses de pandemia. Por un lado, en el curso de acompañamiento que hicimos con muchos de ustedes que están aquí en el taller de la FADU, y algunos trabajos que venimos desarrollando en el taller de la UB. Y básicamente, como siempre decimos, el taller para nosotros es el lugar donde estimulamos la diferencia y la creatividad de cada uno de ustedes. Tantos alumnos tenemos, tantas propuestas posibles y respuestas posibles hay. Entendemos en ese sentido a la universidad, como decía de alguna forma Borges en relación a Jules Solar, como un ciudadano del cosmos, como un universo. La universidad como universo, como universalidad. Este es un magnífico trabajo que muchos de ustedes habrán visto en el taller que desarrollamos como acompañamiento de Rodrigo, en donde en su propia casa, imaginamos una casa como él nos contó en las críticas que tuvimos, una casa antigua, de patios, con la estructura de esas viejas casas de Buenos Aires, Chorizo, en donde él pensó, a partir de este lugar, no como una hoja en blanco, en una nueva estructura
en un nuevo modo de relacionarse y habitarlo, y bien podríamos decir poéticamente a partir de estos relevamientos y de estos fotomontajes que fueron hechos desde su propia casa y de manera no presencial. O el caso de Tomás, un trabajo totalmente distinto. Tomás vive, nos contó, en un edificio antiguo, en la ciudad, de varios niveles de altura, no en una casa, como era el caso de Rodrigo, y propuso todo un mecanismo de relación con la ventana, con el afuera, a través de estas escaleras y estos espacios intermedios, y jugó magistralmente con esta figura del edículo, que surge de la figura emblemática de San Jerónimo en su estudio, esta pintura de Antonello de Messina, que fue como un paradigma, y que es un paradigma para nosotros, de esta relación existencial, de esta relación entre el hombre y el espacio no como objeto de consumo, sino el espacio como lugar para nuestras vidas. O Micaela, que nos contó, muy implicada con su propio lugar de trabajo, cómo el sol entraba por la ventana de su cuarto, cómo ese patio arbolado en realidad no era su casa, sino que era la casa de una vecina, ¿no? Y cómo a partir de estas vivencias, otra vez, ¿no? Me parece que esto que yo decía por ahí muy sofisticado de Gaston Breyer, entender la arquitectura como una experiencia antropológica, traducido al castellano es entender la arquitectura como una experiencia de vida, y nada mejor que entender esta experiencia de vida con la propia vida de cada uno. Cómo ese transitar del sol en su propio cuarto, viendo los árboles del patio de su vecina, que no es su propio patio, imaginó, en la imagen de la derecha, un modo de habitar por debajo. Sin invadir el patio, encontró una manera de apropiarse otra de ese patio. O Lara, que nos contó que vivía con su novio en un PH y que en la parte superior había encontrado la manera de expandir ese lugar, su territorio, con una nueva terraza, ¿no? Y construyó este magnífico fotomontaje que vemos a la izquierda de vuestras pantallas. O Sofía, que nos contó que vivía en su casa y que el lugar de su casa era la cocina, ¿no? Y que ella desde la cocina podía imaginar todo un mundo por fuera, imaginaba un bosque, y en ese bosque encontró finalmente que podía tener un refugio vacío, ¿no? Con imágenes que lo habitan, y hablaba de estos rincones que están encantados, ¿no? Y que ese encantamiento tiene que ver con los modos de habitar. Otra vez, una experiencia de vida, una experiencia antropológica, como lo reclama Gaston Breyer. Y eso es para nosotros la arquitectura. Si podemos enseñar esto, si podemos de alguna manera plantear que esta es nuestra temática durante este curso, creo que más allá de las notas, que este trabajo particularmente no las tuvo, que por otro lado aprovecho para decir que nos queda pendiente y estamos viendo la manera de compartir todos estos trabajos con todos ustedes para que todo el taller vote cuáles son los trabajos que merecen ser premiados, y van a ser premiados no con una nota, sino con un libro que vamos a regalar a cada uno de los autores que elijamos entre todos como los mejores trabajos. Yo acá simplemente muestro una pequeñísima selección de todo ese riquísimo material que produjimos durante ese mes de mayo, durante el acompañamiento académico. Y acá, finalmente, el trabajo de Carolina, que también nos contó en Olivos, vive ella, en otoño, donde transcurrió este periodo de acompañamiento, cómo logró expandir el comedor diario de su propia casa, cambiando simplemente unas carpinterías de lugar y generando una nueva disposición espacial, encontrándole justamente una nueva poética. A partir justamente de la técnica surge esa posibilidad de develar el sentido, un nuevo sentido para el lugar, para ese comedor diario. Y acá les quiero compartir, cosa que no hago habitualmente, pero este año me pareció que era importante hacerlo, algunas imágenes ya de retiro de estudiantes del último curso de la Universidad de Belgrano, donde, como les conté,
Tengo el taller de trabajo final de carrera, son estudiantes del último año de la carrera, que venimos trabajando con ellos y ya estamos finalizando el primer cuatrimestre de modo íntegramente virtual. Muchos de ellos están participando del seminario y del ciclo de cine, que los quiero invitar especialmente a cada uno. El próximo sábado vamos a tener una nueva película. Ya venimos viendo 8, y en realidad son todas películas, no estamos viendo Tiburón 4, no quiero aclarar, sino que estamos viendo películas que nos hacen pensar sobre estéticas y procesos que están relacionados con lo que hacemos en el taller. Y me pareció este año pertinente mostrar este otro retiro, ¿no?, con algunos manifiestos de imágenes de trabajos producidos por estudiantes también de un modo no presencial allí, ¿no? Fíjense, acá aparecen imágenes del constructivista ruso Chernígov, mezcladas con la alta densidad de catalinas, las grandes infraestructuras de los galpones de la estación, la torre inclinada de los ingleses puesta de manifiesto en esta nueva estructura, y de alguna forma esto que parece inverosímil, de alguna manera está cargado del sentido y de la escala del lugar. Trabajar con estos elementos nos parece que es una estupenda y brillante ocasión para resignificar a Retiro, para pensar otro Retiro. Esta es una imagen sobre la Avenida Libertador, ¿no?, donde empiezan a aparecer del lado de la estación, donde existe en este momento un enorme muro, y va a ser el trabajo en donde vamos a trabajar en alguno de los niveles del taller, que después les vamos a contar. Bueno, aparece esta nueva estoa, este nuevo espacio público, semicubierto, para generar uno de estos nuevos bordes de la ciudad en relación a la estación y al río. O un problema que es muy complejo, y el cual, evidentemente, por esa complejidad, porque nos excede, no lo vamos a trabajar este año en el taller, pero sí me parece importante nombrarlo, que es el tema del barrio 31, barrio que, por todo lo que está sucediendo, se ha transformado en uno de los focos de la pandemia de la ciudad, y ese barrio de características informales, podemos llamarlo como ciudad informal, con una lógica otra a la ciudad de tejido, forma parte también de la geografía de este lugar. Y sustancialmente, también hay que decirlo, creo que todas las aproximaciones que nosotros como arquitectos hemos tenido o se han manifestado para tratar de alguna manera dar una respuesta a este barrio han sido, y podría decir, un estrepitoso fracaso. En ese sentido yo recordaba, hablando en las clases en la universidad sobre este barrio, algo que decía Caveri. Él decía, en general, lo mejor que se puede hacer en relación a los barrios populares, no me gusta usar la palabra villa, sino barrio popular, es dejar o incentivar la autoconstrucción. En general, los grandes monoblocks, los grandes conjuntos de vivienda, las intervenciones en los mismos, a mucha de la gente que habita en estos lugares le resulta extraña. Le resulta extraña porque en general los arquitectos, y esto es una crítica que nos tenemos que hacer también en nuestra formación, no nos ponemos muchas veces en el lugar del otro. Y el barrio también es el tejido maravilloso de esa Buenos Aires ecléctica que tiene, como en la calle Arroyo, ¿no?, esos edificios del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿no?, neoclásicos, magníficos, o los edificios racionalistas, y en este caso intervenidos sutilmente a través de un montaje. En este caso, si observan en la parte superior, el coronamiento es una casa de Clorindo Testa en Ostende, utilizada como diálogo con ese edificio racionalista. O los grandes galpones de la estación que hoy es un centro de transferencia vacío, ¿no? ¿Qué significa una estación por la cual circulan millones de personas todos los días, que entran y salen a la ciudad, y que de repente se queda sin trenes? Y que de repente seguramente vamos a tener que repensar, ¿no?, estas formas de movernos en la ciudad, manteniendo el distanciamiento social, ¿no? Y estos estudiantes del taller que propusieron una manera de resignificar, como que la estación es una nueva ruina, como que la estación es un nuevo templo de Selinunte,
y que como los romanos hicieron el Coliseo, nosotros podemos dejar testimonio de estas magníficas estructuras como memoria de un tiempo en donde esto tal vez se olvide que estaba repleto de trenes y sea un nuevo parque, y donde haya una persona sola, que como en la figura de abajo, y en una de las películas que vimos en el ciclo, plante, la película, la imagen que aparece ahí es de Sacrificio, de Tarkovsky, y se trata de un personaje que es un monje, que planta un árbol seco y espera que con el tiempo florezca. Y ese otro retiro me parece que está fantásticamente mostrado en esta reconstrucción de lo que nosotros ahora llamamos modelo digital, modelo montaje digital. Es decir, son los elementos que conforman el viejo edificio de la estación y casi como en un juego, esas estructuras de grandes luces, esas grandes arquerías, son resignificados en nuevo espacio. La arquitectura está ahí, y está ahí más allá de su funcionamiento. Eso es, para nosotros, la arquitectura. Como les dije, quiero invitarlos a todos en el taller a que participen del ciclo de cine. Ya vimos desde hace 8 sábados, nos encontramos a las 7:30 de la tarde. Les vamos a mandar, para los que les interesen, algunos de ustedes en el ciclo de acompañamiento se sumó y vio alguna de estas películas. Y hemos visto estas 8 películas en estos 8 sábados que venimos juntándonos como un modo otro de establecer una relación, si se quiere, diferente al estar en la facultad. No podemos viajar, pero podemos compartir películas, podemos compartir autores. Generalmente el ciclo que arranca a las 7:30 de la tarde se compone de una breve introducción que generalmente hago yo sobre estas películas. Después vemos estas películas compartiendo enlaces vía la web. Y finalmente, y eso es lo más rico de todo, hacemos un debate final. Vimos muchas películas de Tarkovsky, empezamos por Stalker, que es una película icónica para nosotros en el taller, seguimos por Nostalgia, luego El Sacrificio, las 3 de Tarkovsky, después vimos el diálogo que establece otro autor que toma a Tarkovsky como referente, que es Lars von Trier, en una magnífica película que es Melancolía. Él dialoga en Melancolía con El Sacrificio de Tarkovsky. Después vimos una de las películas más raras del ciclo, que es El Espejo, de Tarkovsky, que es básicamente un montaje temporal de nostalgias y de momentos presentes y pasados del autor no en un sentido cronológico. Después vimos una película de Michelangelo Antonioni, que es Blow Up, una película que, entre otras cosas, que habla sobre la indeterminación de la mirada. Vimos el diálogo de Akira Kurosawa con los sueños, en una película magnífica. Y el último sábado vimos una película muy rara de un autor chino. Estamos últimamente transitando autores orientales, que es El Río, de Tsai Ming Liang. Una película que también dialoga con Tarkovsky y El Agua de otro modo, y con Blow Up de Michelangelo Antonioni. Seguramente no tenemos definido el título, pero el próximo sábado vamos a ver otra de las magníficas películas de Kurosawa. Seguramente Serrán o alguna otra que ya vamos a anunciar. Finalmente, quiero presentarles y quiero volver acá a agradecer a todo el equipo que me acompaña en el taller. Se pusieron al hombro esta cursada, hemos pensado de vuelta todo lo que teníamos pensado desde el mes de febrero y tuvimos que replantearlo todo en el mes de marzo, y desde entonces armamos este ciclo de acompañamiento virtual y ahora replanteamos todo el curso que veníamos dando habitualmente en un nuevo curso, pensando y entusiasmándonos con este nuevo modo de cursada. Yo no me presenté, pero bueno, es la ocasión al final para presentarme. Soy Alejandro Bacabononato, que soy el profesor titular del taller ABB. El equipo de adjuntos que me acompañan son Rodi Torrás, Nicolás González Abati, Sofía Han y Atilio Pentimali. Y después el equipo de jefes de trabajos prácticos y nuestra Nobel ayudante, que son Gabriela Grisolia, Santiago Lorenzo, Carlos Jurado, César De Luca, Nico Stiberman. Y este año en particular hay 3 docentes, y quiero hacer una pausa aquí, que no iban a estar con nosotros en el taller,
porque se han ido de viaje, están en este momento en otro país, como es el caso de Juan Ortiz, que estuvo hasta el año pasado con nosotros de modo presencial, dando sus magníficos cursos de AutoCAD y de herramientas digitales para uno, pero haciendo su máster en este momento en Europa, se suma, y esas son las posibilidades positivas que vemos a toda esta pandemia, con su presencia en el taller este año, así que quiero agradecerle a Juan que esté con nosotros también. A una docente que también estuvo con nosotros desde los inicios y que ahora vive en España, que es Elena Mariño, que es la gran fotógrafa además del grupo y que dio la charla de fotomontajes en parte que ustedes escucharon en el seminario. Andrés Matías, que también este año se iba a ir a Berlín, y con nosotros finalmente la más novel del grupo, una brillante ex estudiante del taller, que ahora se incorpora también a trabajar con nosotros desde el año pasado, que es Juana Gandino. Así que a todos y cada uno de ellos les quiero acá públicamente agradecer por este enorme esfuerzo que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo para llevar adelante de la mejor manera posible esta cursada. Y para terminar, algo que decía el gran Eladio Dieste, al cual visitamos hace unos años en el taller, esta magnífica obra que es San Pedro en Durazno, con ese rosetón que es de ladrillo y que está flotando en el espacio, ¿no? Es claramente la expresión de la técnica en relación a la poesía. Un rosetón de ladrillo flotando en el espacio, construido por este maestro de la arquitectura rioplatense que decía algo que suscribimos y creemos: la arquitectura es un arte. Los invitamos finalmente a que nos sigan en el blog del taller, ABB Blog, en donde van a encontrar, para aquellos que por ahí este año se suman, a básicamente conocer la historia del taller en todos estos 12 años. Ahí están subidas todas las entregas, viajes, invitados que tuvimos como una bitácora del taller, y a que nos sigan también en nuestra cuenta de Instagram, que es tallerabb_uva. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.